¿Está prendido? Creo que no se necesita mucho. ¿Cómo estás? Yo soy Mabel Gorbea, vengo del portal de Fernanda Familiar. Tú eres uno de los ponentes que más admiro de los que están aquí. Yo trato en mi columna acerca de México, tengo una columna que se llama Revolucionate, y hace rato en la ponencia me llamó muchísimo la atención que hablaste mucho acerca de la participación ciudadana. ¿De qué manera podemos lograr en este país, igual que se hizo en Brasil, pero tomando en cuenta un poco que viene este tema del cambio de gobierno, cómo lo hacemos como sociedad, lo aprovechamos, hablamos con los candidatos, cómo podemos hacer como sociedad para involucrarnos y realmente poder echar a andar todo este tema educativo del que hablas, que creo que es fundamental para el desarrollo del país? Yo creo que la clave, ¿se escucha esto? ¿Funciona? Esto no se oye, ese micrófono. Este no funciona. Yo creo que no funciona, yo me estoy quedando ronco, a ver si fuera mejorar. Yo creo que la clave es que se unan los empresarios, los grandes empresarios, los Slims, los Zambrano, los Azcárraga, entre ellos, con los dueños de los medios de comunicación, con los rectores de las universidades, con los intelectuales, con los futbolistas, y creen una coalición. Toda esta gente tienen grandes egos y los van a seguir teniendo, pero esto es tan vital para el futuro de México y para el futuro de ellos y de las empresas de ellos, que o lo hacen o se van a perjudicar ellos, porque si México no mejora su calidad educativa va a ser cada vez menos competitivo y ellos mismos se van a joder. Cambien esa palabra por la que quieran. Por PIB. Entonces, hay que presionar a los grandes encargados de las fundaciones educativas de México, que aunque sigan haciendo, y ojalá sigan haciendo cada uno las cosas buenas que están haciendo, pero que se unan entre todos para conjuntamente poner presión tanto al gobierno como al sindicato para lograr metas muy concretas y medibles en el tiempo. El movimiento Todos por la Educación, así se llama en Brasil, Todos pela Educación, pusieron 5 metas o 10 metas, no me acuerdo, muy concretas, y después hicieron una campaña pública con el apoyo de los medios de comunicación, con futbolistas, con cantantes de bossa nova, con todo, para instalar este tema muy fuerte en la opinión pública. Y entonces sí, el gobierno, una vez que esto fue una de las grandes preocupaciones ciudadanas, entonces sí los políticos se pusieron las pilas. Pero como lo digo en esta frase que resalto en el libro, la educación es algo demasiado importante como para ser dejada a los gobiernos. Ahora que hay elecciones en México, todos los candidatos van a decir que la educación es su primera prioridad, que la competitividad, van a decir todo el rollo, no te quepa la menor duda. Pero para que lo hagan, para que inviertan en calidad educativa, en esas inversiones, en mejoramiento de la capacidad docente, en evaluar a los maestros, en que se enfrenten con los líderes sindicales para que estos últimos acepten evaluar a los maestros y pagarles en función a su mérito, va a hacer falta presión desde abajo. Sin eso no va a pasar nada, gane quien gane. En eso estoy, Andrés. Oye, enlazando México en movimiento, ya oirán de nosotros en algún momento. Ojalá lo hagan todos. Gracias por contestar. ¿Qué tal, Andrés? De la revista Liderazgo. Esta iniciativa de crear un movimiento desde las bases sociales, ¿cuál es tu opinión respecto a que en el momento en que se corporativiza, en el momento en que entran los corporativos a estas iniciativas, de pronto pierden credibilidad? Buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Esa es la clave. ¿Qué hicieron los brasileros? No dejaron que ninguna corporación se adueñe del movimiento, en otras palabras. En Brasil, como aquí, hay una docena de grandes empresarios. Pero si un movimiento empieza como el movimiento de Slim, los demás van a decir, no, esta es la cosa, este es el rollo de Slim. Si empieza como la cosa de Azcárraga, la gente va a decir, no, este es el rollo de Azcárraga,
y no va a pasar nada. Lo que hicieron en Brasil es crear este movimiento conjunto llamado Todos por Educación, en que ningún empresario pone la cara. Contrataron un director, un coordinador, una persona mediática pero docente, para que sea la cabeza del movimiento, y hicieron los estatutos de tal manera que ningún gran empresario puede poner más que un tope. Creo que eran $50.000. Entonces todos los empresarios pusieron $50.000 cada uno. Nadie pudo poner 50.010. Entonces nadie puede decir, esta es la fundación de fulano o de mengano. Así lograron, porque ahí hay egos como en cualquier lado, pero así lograron hacer un movimiento conjunto. Entonces es importante que pase lo mismo aquí, para que no pase lo que tú dices. Que lo hagan de tal manera que ninguna empresa pueda tener ni mayor visibilidad, ni mayor participación, ni mayor voto que el resto. Gracias. Hola Andrés, yo soy Marc Achar de Enlace Judío y vengo a preguntarte dos cosas. La primera es cómo puede asemejarse el sistema educativo de México a los 5 panoramas que marcas en tu libro. Y la segunda es cómo podemos usar los medios de redes sociales y el internet que está ahorita conquistando el mundo para poder hacer exactamente ese proyecto. Bueno, mira, tú vienes de una población judía. Yo en el libro cuento el caso de Israel, que es muy interesante. Y aunque parezca mentira, aplicable a México en un aspecto que voy a contar ahora. Israel tiene excelentes universidades, entre las mejores del mundo, pero su sistema de primaria y secundaria está cada vez peor. Se están cayendo en los test internacionales. Entonces ahí también crearon un movimiento, una coalición como Todos por la Educación, para presionar al gobierno e invertir en calidad educativa. Y es muy interesante porque es muy parecido al de Brasil, pero más confrontacional. En Brasil no lo hicieron contra el gobierno. En Brasil tuvieron la suerte de que el ministro de Educación, Fernando Haddad, enseguida lo vio este movimiento como algo que él podría usar dentro del gobierno para su propia negociación, para conseguir más presupuesto, más atención. Entonces, en Brasil este movimiento no fue confrontacional. Fue, digamos, mano, por lo menos así, en lo que se vio, fue junto con el gobierno. En Israel, el gobierno de Netanyahu no les hizo caso, y el líder de este movimiento le pregunté, bueno, ustedes hacen lo mismo que en Brasil, proponen estas metas, pero si el gobierno no les hace caso, ¿qué hacen? Y el líder de este movimiento me dijo, descargamos toda nuestra artillería mediática sobre el gobierno. Y como este movimiento tiene futbolistas, artistas, periodistas, artistas, cantantes, etcétera, etcétera, eso al gobierno le pega. Entonces, yo no sé si la solución en México es por un lado o por el otro, por las buenas o por las malas, pero estoy convencido que si no hay presión desde abajo, si no hay presión social, no va a haber un cambio de fondo para una mejora de la calidad educativa. En el centro de la agenda política, los medios, o sea, si tú perteneces a un medio, eso tendría que ser, o sea, si yo dirigiera el Miami Herald, para el que trabajo pero que no dirijo, y Miami Herald estuviera en México, o sea, mi titular de primera plana de 4 columnas sería escándalo, hay más estudiantes de Vietnam que de México en las universidades de Estados Unidos. Eso es un escándalo, no las cosas que estamos hablando. Entonces, cada uno en su medio, tú en tu revista, tú en tu website, o sea, tenemos que poner este tema en el centro de la agenda política, y nosotros los periodistas, que no somos dueños de medios, tenemos que decirle a nuestros jefes, oye, esto es un escándalo. Y hay una leyenda negra en el periodismo de que a la gente no le interesa la educación, y es mentira. Miren, cuando yo hace 5 años propuse a Random, no sé si, bueno, ya me lancé a decirlo, lo digo, cuando yo le propuse a Random House, quiero hacer un libro sobre educación, el grito que lanzaron
se escuchó desde la Patagonia. O sea, no, Andrés, nadie va a leer eso. Eso es aburridísimo. Digo, no, déjenme hacerlo. Ese va a ser el gran tema del futuro para todos los países. Y dicho y hecho, el libro ya va por, no sé, 50.000 ejemplares o más. A la gente le interesa esto. Como decíamos antes, todos nuestros periódicos tenemos una sección política, una sección económica, una sección deportiva, todo eso, y no tenemos una sección de educación. Muchos de ustedes aquí son padres, tienen hijos. ¿A qué padre no le interesa saber si la escuela a la que va su hijo es buena o mala? Bueno, hoy día hay mecanismos, aquí en México incluso, tienen un website que nadie conoce porque nadie le para bola a este tema, en el que tú puedes meterte en ese website y ver cuán buena o cuán mala es la escuela de tu barrio. Si tú haces una sección en tu periódico o en tu publicación hablando de las escuelas de tu barrio, cuán buena o cuán mala, yo te aseguro que lo van a leer más que si Peña Nieto dijo esto de López Obrador, o López Obrador dijo tal cosa de Josefina Vázquez Mota. A la gente le importa, es educación, la gente sabe que eso es importante. Tenemos, entonces, a tu pregunta sobre qué podemos hacer nosotros, cada uno en su medio, eso. Empezar a poner a la educación en el centro de la agenda política y referirnos a los verdaderos escándalos que van a marcar el futuro de nuestro país, que son estos, no nosotros. Yo, por acá, atrás. Buenas tardes. Ramiro Alonso, del periódico El Universal. Dos preguntas. La primera es un poco más con tema político. Quisiera saber su opinión acerca de qué opina usted de las siguientes elecciones electorales. Como bien lo mencionó hace un rato, estamos en el umbral ya de la batalla política, y quisiera que me diera usted un poco su lectura que está haciendo, dada la situación y la posibilidad de que el PRI pueda regresar a Los Pinos. Eso por una parte. Y la segunda, quisiera también conocer su opinión. Fíjese que el día de hoy Amnistía Internacional está liberando un comunicado donde dice que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, dada la situación de violencia. Entonces, quisiera también que me contara un poco su opinión. Gracias. Eso va para 2 horas. La primera, creo que uno de los grandes problemas en México es su arquitectura política. El tener 3 grandes partidos y no tener una segunda vuelta electoral. Porque lo que va a haber es un gobierno débil que va a tratar de pasar leyes y 2 partidos en el Congreso que lo van a tirar para abajo. O sea, que le van a hacer muy difícil aprobar reformas fundamentales, que es lo que ha venido pasando en los últimos años. Hay que quebrar esa arquitectura política de México que conduce a la parálisis. Se ha hablado mucho de la reforma política, pero obviamente no va a venir a tiempo. Entonces, lo que me temo es que va a haber otro sexenio de gobierno dividido, 2 contra 1. Ojalá me equivoque, pero acá la clave es cambiar ese sistema perverso por el cual siempre gana un partido y los otros 2 le bloquean las leyes en el Congreso. Mientras no se arregle eso, no veo cómo van a pasar las reformas fundamentales para sacar a México adelante mucho más rápido de lo que está ahora. La segunda era sobre el tema de los periodistas. No, lo que dice Amnistía es cierto. Todos los días nos despertamos con ataques de los narcos a periódicos, sobre todo en el interior del país. Creo el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York también ha dicho lo mismo, la CIP ha dicho lo mismo. La única manera de terminar con eso es terminar con la impunidad de los que cometen estos actos. Y en eso
no se ha sido todo lo rápido y eficiente que podríamos esperar. ¿Qué tal? Soy Daniel Torres, vengo de León, Guanajuato, de la revista Vanguardia Empresarial, que nos hiciste el honor de ser nuestra portada hace algunos números. Tuvimos la oportunidad de leer tu libro, de estar en tu presentación hace tiempo también, y bueno, haciendo una reflexión, alguna vez estuve en una conferencia con Carlos Casuga y hablando de educación, él que es muy comprometido con México siendo japonés, dueño de Yakult, él comentaba alguna vez en el auditorio que a quién le gustaría que sus hijos fueran maestros. Yo estaba hasta atrás y habíamos unas 300 personas y nadie levantó la mano. Qué buena pregunta, la voy a copiar esa. Muy buena idea. No, me dio escalofríos porque el tema de la educación considero que sí es el más importante y no estamos haciendo nada. Hacia allá va la pregunta. ¿Se debería de reinventar el sistema educativo? No nada más conozco los datos en tu libro, toda tu investigación por el mundo. ¿Se debe reinventar? En América Latina, que es donde estamos más atrasados. O sea, por supuesto, hay que reinventar la profesión docente, jerarquizarla, remunerarla en función de los resultados que dé en el aula. No simplemente aumentarles el sueldo. ¿Aumentarles el sueldo para qué? Un maestro malo, un maestro no preparado, produce a lo largo de una carrera de 30 años decenas de miles de ciudadanos discapacitados en una economía competitiva. Un maestro malo puede hacer un daño enorme a la sociedad, así como un maestro bueno puede hacer una aportación impresionante. Entonces, es hora de que los maestros sean pagados mucho mejor, pero en función de lo que hacen, no en función de su antigüedad. La antigüedad tiene que ser el 20% del puntaje que reciben en su evaluación. Tienen que ser evaluados en función de la mejora de sus estudiantes en el aula. Entonces, ¿cuál es el contraargumento de eso? Cuando tú hablas con la maestra del Bester Gordillo o con la gente del CENTE, ¿qué te dicen? Te dicen que pagarle a los profesores en función de los test estandarizados es injusto, porque un alumno en Chiapas, mal alimentado quizás, o viniendo de una familia muy pobre, no lo puedes poner a competir con un alumno en Nuevo León, viniendo de una familia bien alimentada, profesional, con una cultura de educación, etcétera, etcétera. Entonces, que eso sería injusto para el profesor de una escuela rural. Pero ese argumento, si lo expones así, es cierto, pero el tema no es evaluarlo al maestro de Oaxaca con el mismo parámetro del maestro de Nuevo León. El tema es evaluar al maestro de Oaxaca con los resultados de los test de los niños de Oaxaca el año pasado. Ese es el parámetro. Tú no tienes que comparar al maestro de Oaxaca de una escuela rural en Chiapas con un maestro acá en Lomas de Chapultepec. No. Lo tienes que comparar a él, los resultados que obtienen los niños este año en su clase, con los que obtuvieron el año pasado, con los que obtuvieron el año anterior. Pero mientras sigamos con maestros que tienen sus puestos asegurados de por vida y que les pagan por antigüedad y no por mérito, no vamos a poder crear esa cultura de la educación. Entonces, sí, hay que reinventar la educación en nuestros países. Hay que reinventar la profesión de maestros, jerarquizarla, remunerarla, convertirla en coreano, si mal no recuerdo, maestro significa como hacedor de... Es honorable. Sí, pero la palabra, el símbolo, como lo llaman, significa como hacedor del país. Tenemos que llegar a un punto en que
las 300 personas en el aula levanten la mano. Claro. Sea uno no. Claro. Tenemos oportunidad de una pregunta más. Ok, Iván Valdés de Galería Radio. Andrés, está todo el lado de los profesores y todo este rollo, pero está el otro lado donde están los alumnos, que no sé, quisiera que hablaras de la responsabilidad que tiene la familia y el alumno para esta alquimia, y además, ¿por dónde empezamos? Yo creo que empezar, mira, necesitamos crear una cultura familiar de la educación como la que tienen los asiáticos. Los asiáticos tienen una ventaja, tienen el tema de la filosofía de Confucio. Eso ya lo traen en la cabeza, eso por religión, por filosofía. Nosotros no tenemos eso, pero eso se puede crear con campañas nacionales. Las campañas funcionan. Yo hablaba recién de la campaña que hicieron en Brasil, pero en Estados Unidos algo tan simple como la campaña para dejar de fumar. Si tú puedes lograr que una campaña bien hecha en televisión haga que la gente deje de fumar, que es una adicción física, imagínate si no vas a poder convencer a la gente de que invierta más tiempo y dedicación y dinero a la educación de sus hijos. Por supuesto que se puede. Hay que hacerlo. Entonces, tenemos que hacer campañas para poner la educación en el centro de la agenda política, para que la gente entienda que este es el pasaporte para la superación personal, familiar y nacional. Y el resto va a venir a partir de ahí. Porque eso le pone presión al gobierno, le pone presión al sindicato. El resto viene... Pero si la educación no está en el centro de la agenda, si los titulares de los periódicos siguen siendo los dimes y los diretes del político este contra el político otro, entonces no va a pasar nada. Me preguntaba la responsabilidad que tiene la familia, porque la familia, la bronca la tiene el profe, y aquí está mi hijo en calidad de bulto y entréguenme, lo he hecho un gran nombre. Bueno, obviamente para crear esa cultura familiar, yo contaba en China que el padre lo lleva al colegio, el abuelito lo lleva al otro colegio, está toda la familia invirtiendo todo su tiempo y todo su dinero en la educación de los hijos. Eso tenemos que emularlo. O sea, no hay mejor inversión de tiempo y de dedicación y de dinero que podemos hacer que en la educación. Y nos olvidamos de hablar de un tema por falta de espacio, de la educación temprana. Los chicos cuando nacen, leerles cuentos, o sea, estimularlos intelectualmente. Eso es fundamental. Tenemos que crear una cultura familiar en que toda la familia, el proyecto número uno de la familia, no sea comprarse un nuevo plasma, sino que su hijo salga abanderado de la escuela.